Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz. Le recuerdo, es un espacio en el que analizamos los temas que mueven a México, a las empresas y por supuesto a los ciudadanos como tú que buscan crecer, pero crecer con conocimiento. Quédate porque en este capítulo hablaremos sobre cómo sacar el mayor provecho de tu Balance Scorecard. Sí. Este análisis de este importante tema estará a cargo de dos destacados integrantes de la Comisión Técnica Sector Empresarial de este colegio. El maestro Jorge Eugenio Martínez Vargas, con más de 40 años de experiencia profesional en las áreas fiscal, laboral y de seguridad social. Maestro Jorge, bienvenido a Negocios con Valor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y también tengo al maestro Ricardo Manuel de Reza Gutiérrez, quien posee una amplia experiencia en derecho fiscal, así como en consultoría de negocios. Maestro Ricardo, bienvenido a Negocios con Valor. Muchísimas gracias. Es una realidad que los resultados financieros por sí solos no cuentan toda la historia. Por tal motivo es necesario entender lo que está ocurriendo justamente detrás de estos números. ¿Qué pasa con tus clientes? ¿Cómo están tus procesos? Y si tu equipo tiene las capacidades internas para sostener el desempeño justamente en el tiempo. Aquí es donde entra el Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Esta herramienta te ayuda a gestionar el negocio con una visión completa. Pero, ¿qué es exactamente el Balance Scorecard? Maestro Jorge, por favor, empezamos con usted. Muy gentil, muchas gracias. Aquí el tema fundamental que nosotros encontramos es la mentalidad del empresario. La mentalidad del empresario es que debe de ser un enfoque integral. Nosotros tenemos ejemplos en donde podemos analizar de manera individualizada una parte de la empresa, una parte de la actividad empresarial, pero no la forma integral de la misma, es decir, solamente se abocan a temas muy sencillos, no complejos, me refiero simplemente al tema de ventas. Yo creo que el éxito grande es que haya ventas. A manera de ejemplo, puedo mencionar un caso de una empresa que fabricaba tinacos de asbesto, y en el que le pagaba a sus empleados sobre el volumen de tinacos que emitieran, que pudieran construir, fabricar. La problemática viene cuando hay desperdicio, cuando hay daños a esos mismos tinacos, en donde la gente no entendía, si estoy vendiendo bien, ¿por qué no tengo buenos resultados? Situación es que no tenían este tema tan fundamental del famoso Balance Scorecard. ¿Por qué? Porque hay que verlo de manera integral. Si nosotros nada más vemos el tema económico de cuánto estoy gastando en la nómina y cuánto me está demeritando el desperdicio o las devoluciones en su caso, que hay muchísimos casos también en ese sentido, nosotros vamos a encontrar una razón de negocio para que se vea realmente la efectividad de adoptar este tipo de sistema, este tipo de control y sobre todo poderlo aterrizar en cada una de las empresas independientemente del tamaño que tengan. Maestro, estoy entendiendo de acuerdo a lo que nos explica con la experiencia que sucede justamente en este tipo de empresas, que entonces este cuadro de mando integral es un sistema de gestión estratégica. ¿Se puede empezar a definir de esa forma? Sí, de hecho, bueno, este concepto de Balance Scorecard nace en el año 92 por por un académico de la Universidad de Harvard y por un consultor de negocios que era Norton y el otro se llama Robert Kaplan. Ellos empiezan a hacer un artículo porque tienen investigaciones en las empresas y encuentran que las empresas normalmente se gestionaban por resultado financiero. Solamente por resultados financieros. Exactamente. Lo que usted mencionó. Sí. Y entonces ellos ven que esto carece pues realmente de estrategia, porque realmente era tomar decisiones con algo que ya pasó. El tema de tener un resultado financiero es que es el resultado de la evidencia de un ejercicio ya cerrado. Entonces empezar a tomar decisiones con números o digamos con el resultado pues no da tanta claridad como para poder tomar decisiones a futuro. Entonces, al principio ellos mismos cometen, de hecho, el error, lo mencionan más adelante, que el Balance Scorecard era un sistema de medición. Después, ya cuando reflexiones que dicen, no, es que no tiene que ser un sistema de medición, tiene que ser un sistema de gestión, porque medir es medir un resultado y gestión es realmente hacer una estrategia y ver cómo se va a ejecutar y no solamente enfocarse en el área financiera, que es donde cometen o se cometía ese error, pero digamos que estamos hablando de los 90s y
pues ahorita en los 2025, 26, pues Entiendo que fue evolucionando de manera favorable. sí, totalmente. Totalmente porque, te digo, agregaron también la perspectiva de procesos internos, la parte del cliente y la parte del capital humano, que ellos lo manejaban como aprendizaje y crecimiento. Justamente con estos fundamentos, maestro, le pregunto, ¿cuántas empresas entonces están interesadas o conocen quizá, ¿no?, el funcionamiento de un Balanced Scorecard? Aquí el problema que tenemos en el país, nada más vamos a ubicarnos que el 95% de las empresas es pequeña, micro y mediana. Y sobre todo son unimembres, es decir, la cabeza es la que manda todo y yo soy el que sé todo. Y las decisiones que yo tome deben de ser aplicadas aún y no sean las adecuadas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo soy el que mando. Hay una parte fundamental en todo esto que se comenta, porque ese es un cambio fundamental en la mentalidad del empresario, ver el enfoque integral. Sabemos nosotros que hay muchos empresarios y hay múltiples cursos de contabilidad para no contadores, litigio para no abogados, en fin. ¿Cómo hacerle, cómo traducirle al empresario realmente la necesidad que tiene de cambiar su mentalidad para abrir un enfoque mayor a lo que realmente está sucediendo en su entorno Yo le social? cambiaría la palabra necesidad por importancia. Exactamente, y sobrevivencia. Si quieres ponerle una cuestión adicional, podemos mencionar el tema de la sobrevivencia, porque tenemos un caso muy simple, y me gustaría mencionarlo, una empresa que fabrica refrigeradores y tenía una producción excelente de refrigeradores. El problema está en que no tenía la suficiente cuestión económica. ¿A qué me refiero? Vendo muchos refrigeradores, pero me están regresando muchos. ¿Por qué? Porque se comete un gran error en materia de los empresarios cuando a los vendedores los trata como gatos de Angora. ¿Y qué es lo que sucede con la demás gente? Yo te pago 20 pesos y con tus 20 pesos te conformas. ¿Qué es lo que generó? En realidad, el vendedor hacía muy bien su trabajo, pero a la vez, al momento de entregar, al momento de embalaje, sucedían daños y percances a los productos. Entonces, cuando me llega a mí como cliente, como consumidor, el producto, yo lo regreso porque viene defectuoso. Entonces, una venta que era atractiva se vuelve defectuosa. ¿Por culpa de quién? Pues por culpa de la falta de integrar precisamente a todas las áreas dentro del factor humano, como se menciona, para poder llevar a cabo una integridad en el servicio en favor de quién, del propio negocio y a favor, obviamente, del cliente que esté satisfecho. Entonces, esa problemática, ¿cómo la fueron resolviendo? Muy simple. Los muchachones de UPIXA, me atrevo a mencionarlo, del Poli, se generó a través de ingeniería industrial un estudio para ubicar realmente el rendimiento costo-beneficio. Y lo que se hizo fue decirle al vendedor, oye, tú ganas tal porcentaje, te lo voy a reducir un poquito para asegurar tu venta. Y lo que te voy a reducir no es merma tu salario. ¿Por qué? Porque voy a asegurar tu ingreso. Se lo vamos a repartir a las demás áreas. Solución integral. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, todos los productos iban cuidados, no solamente desde la venta, sino también hasta la entrega. Entonces es una parte muy importante. Si hablamos de cachitos, yo creo que muchos empresarios lo han logrado detectar, pero si hablamos de una manera integral, como este balance, obviamente que va a ser una mejoría sustancial. En ese sentido, ¿cómo empezamos entonces a aplicar la estrategia justo de este famoso Balanced Scorecard? Pues de entrada sería identificar qué realmente vale la pena medir, porque también los empresarios cometemos el error de que cuando queremos empezar a implementar un Balance Scorecard o KPIs, pues queremos medir todo. Y hay muchas mediciones que realmente restan más que sumar. Entonces, O sea, no todo se tiene que medir. más bien hay que saber qué medir y qué realmente agrega valor. O sea, entonces en las mediciones tenemos que jugar con esa palabra de si agrega valor o no agrega valor. O sea, porque hay organizaciones que sí es muy importante que midan el tiempo de respuesta al cliente en un correo y a lo mejor en otras empresas y en otro tipo de servicios pues no es tan importante. Mientras se le conteste en el día es suficiente, pero no tendrías por qué llevar un control. Es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero creo que a veces también copiar mediciones de otras industrias hace que contamine la empresa y que tengamos mediciones de todo. Y entonces eso también hace que la gente pierda el sentido de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque empieza a ser medida por todo sin entender realmente si eso agrega valor a su trabajo o no. Y entonces en los 4 ejes que ya mencionamos, pues ellos tienen que saber si eso va acorde a la visión, a la estrategia, a la planeación de toda la organización
y no solamente por llevar indicadores, porque se ve muy bonito un tablero con números, pero si no lo entienden, no tiene caso. Ahora vamos a entenderlo nosotros. ¿Cuáles son estos 4 ejes que forman parte justamente del Balance Scorecard? Los que mencionaba es la parte financiera, la parte de cliente, la parte de procesos internos y la parte de aprendizaje y crecimiento. Que si no mal entiendo, ya lo empezó a definir el maestro justo con los ejemplos que ha dado de dónde estaba fallando justamente la fabricación de tinacos y ahora la empresa de los refrigeradores. Empezamos a englobar todos estos puntos. Correcto, sí. El tema es que así como los mencioné es como se enumeran, pero realmente el sentido, como mencionaba el contador, tendría que ser al revés. O sea, tendríamos que empezar a trabajar con el aprendizaje y crecimiento porque si la persona no está capacitada, no está consciente, no conoce el alcance de su trabajo, no está bien, pues difícilmente va a llevar un proceso interno adecuado. Y es un proceso interno adecuado, eso va a llevar la calidad del producto o del servicio que se está haciendo. Entonces, si la persona está bien, va a llevar un proceso adecuado e incluso lo va a mejorar. Y eso, el beneficiario va a ser el cliente, porque va a tener un mejor servicio o un mejor producto, porque tiene más calidad y porque la persona que lo está atendiendo realmente está comprometida con lo que está haciendo. Y el resultado se va a ver en la parte financiera. O sea, anteriormente, uno solo, como lo mencionamos al principio, solo veía la parte financiera como el resultado, pero tendríamos que ver esos 4 ejes en ese sentido, en el orden primero de aprendizaje y crecimiento, luego la parte de procesos internos, cliente y el resultado va a ser financiero. Si eso está bien, como mencionaba, por ejemplo, en el caso de los tinacos, pues el producto pues, solamente se va a ver en números, realmente que la venta esté bien y que no se esté regresando lo que se está vendiendo, porque lleva un proceso adecuado y un camino correcto. ¿Coincide con este orden en ese sentido? Yo creo que ahí difiero en cuanto a la orden. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, implementar este tipo de sistema en una empresa en donde tengo gente de años trabajando, va a ser también cambiar la mentalidad del empresario, pero cambiar de toda la planta. Es decir, que la gente piense de una manera diferente, de una manera más asertiva. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de las empresas siempre va a haber el celo de que no te voy a enseñar porque me vas a desplazar. O bien los cortes que hay cuando hay restricción en el tema económico de la planta laboral es correr al que está más reciente contratado. Entonces ya no tuve oportunidad de medir si es competente o no. Ahí tenemos un problema también en donde las empresas micro, pequeñas y medianas financieramente se les representa a ellos vamos a llamar un obstáculo administrativo y operativo de que no tengo dinero para pagar a alguien que me selecciona a la gente. Y el otro problema es selecciono al que me cae bien, no necesariamente al más competente, o bien me lo recomendaron, que es peor, ¿no? Quién sabe si sirva, pero me lo recomendaron, lo tengo que tener ahí. Entonces yo creo que ahí el orden es muy delicado en cuanto a que ya estoy instalado. Si yo voy a empezar, lo ideal sería desde seleccionar, ubicar y tener el plantel adecuado en el papel. Porque viene el otro problema. Así es. Entonces es algo muy delicado que nosotros debemos de considerar. Empiezo, es una. Ya estoy, tengo que implementarlo a contrapelo, como decimos. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene una forma de trabajo que no necesariamente va a ser la adecuada con los cambios que se están planteando, que son muy importantes y evidentemente que va a dar un resultado mejor al centro, yo le llamo al centro económico, al centro de trabajo donde yo estoy y donde vienen ventas y ingresos y todo lo demás, ¿verdad? Claro, entonces, desde su perspectiva, ¿cómo enumeramos, cómo empezamos con este justo fundamento, si me permite la expresión, del Balance Scorecard? Insisto, voy a crear una empresa, tengo que considerar, en primera, cuáles son mis objetivos, qué personal es el que voy a contratar, que es la parte fundamental. No voy a contratar mucho, voy a cuestiones técnicas o tecnológicas, entonces me debo abocar si realmente necesito lo que necesito. Es decir, no puedo comprar una bomba atómica para matar una hormiga. Debo de considerar mi capacidad y a dónde quiero crecer, para poder llevar a cabo un orden dentro de esta estructura y que me va a dar un resultado económico. Sabido es que primero hay que trabajar para tener dinero y no al revés, el dinero no llega solo. Tenemos que elaborar un programa, un establecimiento, vamos a llamarle, de normas, de reglas que nos permitan a nosotros tener ese funcionamiento. ¿Dónde quedan entonces los indicadores claves de desempeño? Forman parte justamente de este proceso, me queda claro. Correcto. Pero ya con este orden de ideas, me está faltando el punto donde colocarlos. Mira, creo que lo que tendremos que trabajar sería en la estrategia. O
sea, en la estrategia correcta de qué es lo que realmente vamos a poner como indicadores de desempeño. Porque hay dos tipos de indicadores de desempeño que marca, de hecho, el Balance Scorecard, ¿no? Que son los rezagados, que son, lo marcan lagging en inglés, y los leading, que son los impulsadores. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que pensar más en indicadores leading, o sea, a futuro. A futuro. Exacto, que en lagging, porque el lagging ya pasó y ya realmente nada más ver el número y decir, bueno, lo podríamos haber hecho mejor, pero el otro es todo lo que trabajas todos los días de forma constante para el resultado. O sea, es muy claro. Por ejemplo, si uno se pone un objetivo de bajar de peso, pues ponerse en la báscula va a ser el resultado lagging, porque no solamente va a marcar el peso. Lo que realmente importa es cuánto está comiendo, cuánto está entrenando, todo lo que se está esforzando para ese resultado. Si él hace todo eso bien y lo mide de forma constante, el resultado en la báscula, pues evidentemente va a estar bien. Entonces, es un ejemplo, digo, bastante sencillo, pero es para entender que tenemos que centrarnos en la organización en indicadores que sean hacia la estrategia y hacia el resultado, no después. Porque medir el número de la utilidad o el ROI o este tipo de el EBITDA o la utilidad neta, pues realmente es algo que ya pasó. Todo lo que se trabaja de forma constante según las áreas, según la industria, según las operaciones, según la gente, eso es lo que tiene que ver. Yo diría que no más de 5 indicadores por área, pero que realmente vayan alineados a la estrategia. Y sobre todo a la proyección a futuro del crecimiento de la empresa. Estoy entendiendo este punto. Así es, no buscar el engordar como empresario. Sabemos nosotros Ok. que hay muchas empresas que están estables, no crecen, tampoco se decrecen, pero simple y sencillamente engordan, es decir, ahí están simplemente de alguna manera, vamos a llamarle agresivamente, vegetando en el sector empresarial. Entonces, no permite mayor desarrollo a sus mismos integrantes, desde los mismos aportantes, que son los socios, hasta los mismos operarios, que son los trabajadores. Entonces, ahí es una parte fundamental. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero? Por eso la parte de los famosos KPIs, el ubicar realmente qué son las actividades que yo debo de medir y sobre todo considerando en qué me fue mal, que esa es la parte más cruda de muchas empresas que no les gusta reconocer. ¿Por qué estuvo mal mi decisión? ¿Verdad? Nosotros hablamos en un término, vamos a llamarle profesional, en las excusas. Todo tiene excusas. Todo se puede justificar con excusas. Pero la verdad es una. Fue una mala decisión, la tomé con el hígado, nunca la tomé con el cerebro, y eso nos lleva a una equivocación con un efecto económico muy grave. Entonces, si yo me aboco realmente a ser objetivo, que esa es una parte muy difícil del empresario, el desapasionadamente tomar decisiones y poder salir adelante, porque yo lo que quiero es crecer. Al final de cuentas, no se trata de una ambición desmedida, sino se trata de un proceso natural. Nosotros nacemos y vamos creciendo. Una empresa es exactamente igual. Nace, va creciendo, pero debe de crecer con un orden. Y si le implementamos este tipo de sistemas, este tipo de cuestiones administrativas, es fundamental para lograrlo. Porque el empresario, insisto, no está acostumbrado, él pide, tu contador, dame los resultados económicos, tu producción, los resultados de producción, en fin, todas las cuestiones completamente ajenas Y separadas. y divorciadas en muchos de los casos, ¿no? Tan es así que hay muchos fraudes en el tema de la información informática, porque uno presenta una cosa, otro presenta otra, y no hay una conjunción. Hasta que hay un cruce de información, se detecta un fraude en un momento determinado. Justamente este punto creo que toca el maestro es importantísimo. ¿Cuántos empresarios en México, cuántos emprendedores, pequeñas, medianas, microempresas, están acostumbrados a hacer un balance scorecard? Es bajísimo el porcentaje, me imagino yo. Pues mira, no tengo el dato exacto, pero lo que sí te puedo decir es que hay un dato real que de las, no sé, de cada 10 estrategias que se ponen, solo 7, queda solo 3 se cumplen. O sea, solo el 70% fracasan en la estrategia, eso es a un nivel global. Sí, en México yo creo que, ¿cuántos empresarios manejan un balance scorecard? No sé, a mi experiencia yo creo que menos de un 10%. Menos de un 10%. Sí. Desde micros hasta grandes Totalmente. empresas. Y de forma correcta. Porque, insisto, a ver, es que una cosa es tener los KPIs, indicadores, que yo creo que ha evolucionado mucho y mucha gente tiene sistemas de medición. Hay sistemas de software que te automatizan la medición. El tema es que, insisto, puedes tener muchos números y muchas métricas, pero eso no va alineado a un balance scorecard. O sea, un balance scorecard tiene que estar alineado a la visión y a la estrategia del negocio. Si no, pues son números que nada más representan pues, datos. Números, Exacto. datos. Entonces, yo realmente he visto pocas empresas y de tamaños grandes
que realmente apliquen un balance score y que lo conozcan, porque a lo mejor se centran en otro tipo de prioridades, pero pues no tienen un mapa real de cómo poder guiar el tema de su estrategia. De hecho, ahorita que mencionaba el tema de cómo hacer ese cambio de chip, Peter Drucker tiene una frase muy famosa que dice que la cultura se desayuna en el desayuno a la estrategia, porque podrás tener la mejor estrategia, pero si la cultura de la organización, desde la parte directiva hasta hacia abajo, no se permea en el sentido de lo que se está haciendo, pues realmente no se puede llevar un balance scorecard de forma correcta. Va a vegetar esa empresa. Exactamente. En ese sentido, profesor, aquí hay un punto importante. Si no tenemos justamente esta cultura de implementar un balance scorecard de manera correcta, ¿cómo empezamos a adoptar estas buenas prácticas al interior de nuestra micro, pequeña, mediana o grande empresa? ¿Cuáles serían los puntos fundamentales por donde tenemos que empezar a arrancar con este proyecto? El punto delicado es la compleja situación de la asesoría, de los integrantes de la misma empresa como tal, del mismo cuestión económica, en fin. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal asesorado, voy a tomar malas decisiones. Y sobre todo que muchos empresarios descargan en los asesores la culpa de las responsabilidades. Es decir, salió mal, es que tú me dijiste mal, ¿verdad? Nunca tomamos en cuenta que el empresario ya es mayor de edad, ya está grandecito, ya sabe lo que hace y para dónde va. Hay gentes, y me atrevo a mencionar un ejemplo desagradable, la cuestión de las planeaciones para cubrir los impuestos, en fin, y demás, y venden y para acá y para allá. Tristemente hay gente que todavía la sigue vendiendo, pero lo peor, hay gente que la sigue comprando. Entonces la problemática mayor es el cambiar en sí, yo qué es lo que quiero como empresario, insisto, quiero crecer sin problemas, tengo que cumplir con las leyes. Al margen de las leyes vienen las cuestiones operativas, dentro de las cuales se integra precisamente este sistema. Y si yo no estoy dispuesto a cambiar, mi empresa no va a cambiar, y no importa el tamaño, porque son empresas grandísimas o son empresas pequeñísimas, en donde si no quiere haber esa evolución por parte del empresariado, vamos a tener una problemática mayor. Entiendo el primer punto. Cambiar la mentalidad, aceptar la realidad de tu empresa. Siguiente punto para poder establecer una muy buena estrategia de balance scorecard dentro de nuestros negocios. Pues de entrada es que utilizar el balance scorecard como parte del orden del día en las juntas directivas. O sea, porque en las juntas directivas o las juntas estratégicas o las juntas semanales que tienen las organizaciones, pues se llega y se dice, a ver, ¿qué pendientes tenemos? ¿Qué podemos resolver? No, a ver, es agarrar nuestro balance scorecard y cómo vamos en este punto de financiero, cómo vamos en la parte de procesos internos, cómo va el cliente, qué se está midiendo, se está haciendo una encuesta de satisfacción al cliente, se está haciendo una encuesta de calidad, se está encuestando a la gente cómo está trabajando, cómo se está capacitando, o sea, pero sí agarrar el balance scorecard como orden del día, porque eso también acostumbra desde la parte directiva, pero hasta la parte operativa, en que tengan claros todos el balance scorecard. O sea, es un documento que se puede compartir y es un documento vivo. Porque a diferencia de, no sé, de una ley que no cambia, el balance scorecard tiene que ser vivo y tiene que ser alimentado por la gente que está en la organización. Y estoy entendiendo que es por la actividad diaria, no semanal de la empresa, que correcto, quizá sí. Puede ser un error también. Exacto, sí. Y de forma recurrente se tiene que estar midiendo. Diario es mejor, es como, a ver, si te dicen, oye, tienes que comer bien, la gente no dice, tienes que comer bien una vez al mes o cada 3 meses, tienes que comer bien diario. Oye, tienes que descansar, pues no te dicen, tienes que dormir 8 horas una vez cada 3 meses, tienes que dormir 8 horas diario. Ese mismo ejemplo aplica en la organización. Entonces, lo que te importa es lo que tienes que cuidarlo diario y corregir de forma pronta. ¿Por qué? Porque si nos esperamos al trimestre o al semestre para corregir, pues ya se nos fue tiempo de valor, dinero, esfuerzo, gente, clientes, todo eso que es importante. Entonces eso tiene que estar evaluando de forma, digamos, recurrente, y entre más, pues ahí sí va a ser mejor. De acuerdo con su experiencia, maestro, ¿coincide con estos puntos? Aquí hay una parte muy importante y precisamente la relevancia de tomar una decisión de manera adecuada y en el tiempo adecuado nos debe evitar en el futuro, porque aquí se vuelve un parteaguas, aquí empiezo a cambiar y aquí es como yo venía actuando. Entonces hay un parteaguas ahí fundamental en cuanto a el mayor control. Sin embargo, hay situaciones que son muy complejas y a manera simple menciono una auditoría. La auditoría me está revisando 20, 21, 22, los años que sean. Ya lo que pasó, ya está, y peor aún, está registrado. No solamente en la contabilidad, sino también en los timbres fiscales, tanto de compras como de ventas.
¿Cómo puedo yo hacer magia para aparecer una situación diferente? No se puede. Técnicamente no se puede y profesionalmente tampoco. ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo traiga arrastrando, sea un error de dedo, sea un error de sistema, ahí se va a reflejar. Y entonces ese cambio es fundamental. Lo necesito hacer ya. Lo necesito hacer ya. Esa es una parte, no es de dejarlo con que lo vamos a hacer mañana o empezar a titubear con que yo creo que nos aguantamos este mes y el mes que viene lo vamos a cambiar. No, se tiene que hacer una decisión inmediata. Nosotros vemos cómo hay múltiples empresas de todos tamaños en donde hay la famosa juntitis. Nos vamos a juntar mañana. ¿Y qué vimos? Ah, pues de qué color traía el traje el jefe, o cómo venía vestido, en fin. Y eso estuvo muy padre. Y luego, algún resultado benéfico. Vamos a ver problemas de la empresa. ¿Cuáles son? ¿Quién los trae? No, si abro la boca, me voy a meter en problemas con los directivos. Mejor me quedo callado. Esa es la situación. Para no eso hay es un disciplina. balance scorecard. No hay disciplina. Así es. Tener que ser que evidencie lo que esté bien y también que se pueda corregir lo que esté mal. Pero si yo nada más voy a sacar las cosas bonitas, las florecitas y lo demás lo pongo abajo del tapete, nunca voy a crecer. Por supuesto. Consejo para las personas que te están viendo en estos momentos y que definitivamente necesitan, porque seguramente con todo lo que ya hemos platicado, se han dado cuenta que un cuadro de mando integral o un balance scorecard les urge justamente empezar a ejecutar en su negocio. Pues mira, yo creo que el principal consejo que yo les daría es que lo conozcan. O sea, ya ahorita estamos compartiendo información de valor que es muy sencilla para que cualquier empresario lo pueda asimilar, que lo empiecen a implementar. Se van a equivocar, claro, pero entre más rápido se equivoquen, más barato les va a salir. Eso es una realidad. 2, que lo vean como una herramienta de gestión, no como una herramienta de medición. Si bien el Balance Scorecard está acompañado de mediciones e indicadores, no es una herramienta para medir, es una herramienta para gestionar. ¿Y cuál es la diferencia? Que la gestión acciona y corrige y lleva resultados. Porque tener el número pues no nos va a servir de nada. Entonces yo les diría que empiecen a conocerlo, que empiecen con 2, 3 objetivos muy claros y muy sencillos a corto plazo para que puedan ver los resultados de lo que es implementar un Balance Scorecard de forma correcta, que lo compartan con toda la línea de sus equipos, porque esta información no es una información que se tiene que dar solamente el directivo o el dueño o el consejo de administración. Es una información que se tiene que permear con todos porque todos van en la cadena de valor hacia el cliente. Entonces yo les diría eso, definan un objetivo o 2 claros, o sea, incluso lo pueden agarrar como proyecto para este nuevo año, que vean cómo se va a acompañar en las reuniones, que lo utilicen para como su orden del día de guía constante y que lo utilicen como gestión, no como medición. O sea, porque si lo tienen como medición, es decir, pues sí, tenemos nuestro Balance Scorecard y sí, nuestra medición es que no llegamos a los resultados. Pues no sirve de nada. No, hay que saber por qué no llegamos, pero cuándo vamos a llegar. Exacto, sí. De hecho, la conversación debe de cambiar al de cómo vamos, al de por qué estamos así y qué debemos hacer. Porque si las reuniones directivas se convierten en cómo vamos, pues son reuniones de los 80s, 90s. Tienen que ser reuniones mucho más disruptivas donde veamos el Balance Scorecard y digamos por qué vamos así, qué debemos hacer, qué debemos corregir, qué estamos haciendo ahorita, en vez de decir solamente cómo vamos, porque pues, eso no genera valor. Valiosa, muy valiosa esta intervención. Maestro, su consejo, por favor, para las empresas, de acuerdo a su gran experiencia que nos ha demostrado. Aquí, muchas gracias. La parte fundamental es que tomen decisiones, que no tengan ese miedo al cambio y sobre todo la parte fundamental, que no se rodeen de gentes, voy a hablar claro, de lambiscones, que se rodeen de gente profesional, de gente ética, para que puedan llevar a cabo el crecimiento de sus empresas y el conocimiento de sus empresas. Tenemos empresas heredadas en donde la gente no las conoce. ¿Por qué? Porque yo estaba afuera, ahorita me la heredaron y vengo sorpresivamente a ser el director de una empresa muy importante o muy pequeña, muy grandota, y resulta con que no tengo la menor idea de dónde estoy parado. Yo como directivo me asocio, por decirlo de alguna manera, con la gente que ya estaba, que sea buena o sea mala, ya no me va a permitir aprenderlo, sino hasta los resultados económicos donde se presente si nos fue bien o mal. Esa es una parte para mí muy delicada en todas las empresas. El otro tema es, no sirve de nada todas las herramientas que hay si no se aplican. Ahí debemos de considerar nosotros que efectivamente desarrollemos una disciplina en el empresario y en todo el equipo de trabajo.
¿Por qué? Porque de otra manera vamos a empezar a tener faules, fallas y demás, como bien se comentó, vamos a tener error y acierto, pero estamos en un proceso de transformación, pero una vez que ya lo implementamos o que decimos que lo tenemos implementado, va a fracasar si nosotros no tenemos la efectividad para poder comprobar todo lo que se está manejando. ¿Qué consejos nos acaban de regalar estas dos grandes mentes brillantes de los negocios? Yo lo único que diría como conclusión es que si quieres dejar que tu empresa vegete durante muchos años y empiece a tomar acciones a futuro, es fundamental que veas y compartas este capítulo, porque hemos dado las bases fundamentales de cómo un Balance Scorecard puede ya no cambiar lo que hiciste, sino lo que viene justamente para el futuro empresarial de tu negocio. Esto es el mejor podcast que puede haber en la red, Negocios con Valor, del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz. Ya tienes una nueva herramienta para empezar a hacer mejores negocios con conocimiento. Que tengas una excelente tarde, noche o día, pero sobre todo que tengas una gran experiencia para seguir aprendiendo de negocios. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.